Hoy hablaremos del Motion Picture Expert Group, o MPEG para los amigos. MPEG es un compilado de estándares para la compresión y posterior descompresión de multimedia, es decir, audio y video, empleada comúnmente para la transmisión de televisión y almacenamiento de información multimedia. La pregunta que quizás estén haciendo, aunque resulta un poco obvia la verdad, es ¿por qué es necesario comprimir? Bueno, en primera instancia es evidente que tratar con archivos audiovisuales más compactos es muy útil al momento de almacenar, aunque el motivo principal de MPEG es la reducción sustancial del ancho de banda. Bueno, ¿cómo explicaremos esto? Consideremos un flujo de datos binarios que se transmite a una velocidad relativa por determinado medio. Al ver su espectro, vemos que marca o define un determinado ancho de banda. Ahora, comprimamos este flujo de datos binarios y transmitámoslo a la misma velocidad relativa. Cuando le damos un vistazo a su ancho de banda, vemos cómo este se reduce sustancialmente. Esto obedece a un principio físico que no explicaremos aquí. Pero, ¿dónde es realmente útil esto? Bueno, en anchos de banda limitados para medios guiados, por ejemplo, en la difusión de televisión digital por cable, reducciones muy significativas del flujo de datos binarios y, en consecuencia, reducciones muy grandes del ancho de banda. Pero ¿recuerdan que les dije que MPEG era un compilado de normas? Bueno, estas normas fueron apareciendo y revisándose a lo largo de los años con nuevas mejoras, nuevas aplicaciones desde su inicio. Las tres primeras esencialmente fueron dirigidas o orientadas al almacenamiento y la transmisión de la información, y las dos más recientes fueron dedicadas a producción audiovisual. Ahora podemos clasificar a MPEG en dos grandes familias o capas, la compresión y la multiplexación. Abordaremos primero cómo es el funcionamiento o cómo diablos hace MPEG para comprimir. Bueno, esto no es tan tedioso la verdad. Resulta que MPEG interpreta la compresión de audio y video por aparte. Por video utiliza un algoritmo llamado algoritmo JPEG y en audio es un tanto diferente, haciendo un procesado digital que utiliza analizadores espectrales y sistemas de filtrados digitales. JPEG no es más que el estándar de compresión sobre imagen y el algoritmo JPEG está muy ligado a esto. Recordemos que un video es una secuencia de imágenes o fotogramas de componentes RGB y de 1 byte por píxel si es codificado a 8 bits. Si realizamos un acercamiento a la imagen, podemos ver sus componentes por píxeles y cómo se distribuyen esto mientras cambian los fotogramas. Estos píxeles o bloques de píxeles pasan por una secuencia de matrices que componen el algoritmo JPEG. Esta es la secuencia del algoritmo JPEG. Empezaremos con el traspaso de base de color RGB a componentes de luminancia y de diferencia de color. Es simplemente un sistema matricial, es decir, sumarle y restarle números a matrices. Si realizamos un cambio de base de color a una imagen, no notaremos la diferencia, pero en sus componentes sí que las hay. ¿Y a qué se debe este cambio de base de color? Bueno, sencillamente es para adaptar a la imagen al proceso de submuestreo. El submuestreo consiste en reducir la resolución de las componentes de crominancia. El formato 444 define el formato de imagen original, es decir, sin submuestreo. 422 realiza un submuestreo horizontal, es decir, divide a la mitad las componentes de color del eje de las X, reduciendo la resolución final. Y finalmente 422, la más utilizada, realiza un submuestreo bidimensional, es decir, divide a la mitad ambas componentes de color en los ejes X y Y, reduciendo la resolución total de la crominancia a 1/4 de la original. Esto se puede evidenciar en este par de imágenes, el submuestreo 422 a la derecha y el submuestreo 444 a la izquierda. El conjunto de ambos componentes de crominancia y luminancia generan prácticamente la misma imagen o resultante final de la superposición de las componentes de color y luminancia.
Esto se debe principalmente a un defecto óptico o más bien un atributo de la visión donde somos más sensibles a los cambios de luminancia que de crominancia. Continuando con el algoritmo JPEG de imagen, las tres últimas etapas se pueden agrupar debido a que son simplemente sistemas matriciales que tratan a los bloques de bytes de imagen. La transformada discreta de coseno o DCT, el sistema de cuantificación y el código Huffman. Para explicar esta secuencia matricial, empecemos con una matriz de luminancia como se ve en el recuadro. Simplemente son valores binarios de un grupo de 8 bits por píxel. El sistema DCT hace un traspaso espacial a frecuencia o espectro de frecuencias de la siguiente forma, donde la componente de DC se sitúa en la parte superior izquierda y se reduce gradualmente en magnitud cuando se acerca a las altas frecuencias, es decir, a la parte inferior derecha de la matriz. El sistema cuantificador simplemente hace una división lineal matricial por cada bloque de bit, escalando la matriz resultante a valores donde las frecuencias bajas son de magnitudes altas y las frecuencias altas apenas y tienen magnitudes o simplemente son cero. Se puede realizar una lectura en forma de zigzag que proporciona una secuencia o flujos de datos binarios comprimidos de la siguiente manera. Finalmente, el código Huffman adhiere una palabra al final de la secuencia donde terminan los bytes, digamos, significativos y comienza la secuencia de ceros. ¿Recuerdan que PEG se divide en dos grandes familias? Hemos explicado la compresión y tan solo en imagen. Ahora, ¿qué pasa con el video? Bueno, resulta que MPEG en su primera entrega desarrolló 3 capas y orientó la capa 3 o MP3 a la compresión sofisticada de audio, y esto se explicará con más detalle más adelante. Pero, ¿qué sucede con esta secuencia de bytes de imagen comprimida? Bueno, esto le corresponde a la capa de multiplexación, de la cual hablaremos en otro video. Gracias por tu atención.